Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, seguidores, seguidoras de En 5 Minutos Roll. Llegamos a una nueva reseña, vamos a reseñar de nuevo material de Warhammer Fantasía cuarta edición y en concreto nos vamos a meter de lleno con lo que puede ser quizá la línea de publicaciones más importante o más relevante que va a tener Warhammer Fantasía seguramente en el tiempo que tenga de vida esta cuarta edición hasta la aparición de una quinta, ¿vale? Creo que será seguramente lo más destacable. Veremos si es así o no, pero me aventuraría a decir que al menos por nombre debería serlo. Y es que nos vamos a meter a reseñar el primer libro de 5, y es que habrá 5 publicaciones de la campaña El enemigo interior. Esta gran campaña, tremendamente famosa, tremendamente querida, que se publicó originalmente a finales de los 80 y que supuso una pequeña revolución dentro de la industria de los juegos de rol en su momento, veremos ahora por qué, lo iremos describiendo en la reseña, no os preocupéis, va a estar publicada, como digo, va a estar recogida en 5 libros independientes y además cada uno de ellos va a tener un compendio. No os preocupéis porque la reseña del compendio de este primer libro también la vais a poder ver en este canal. De hecho hay un vídeo aparte donde he realizado esa misma reseña, como puedo adelantaros. Y a lo largo de esta reseña, aunque el PDF y todo el material que vais a ver está en inglés, puesto que es el material que yo tengo, esto está publicado en castellano. De hecho, la publicación en castellano por parte de Devir de este primer capítulo de la campaña El enemigo interior para Warhammer Fantasía cuarta edición, menú trabalenguas, vais a poder tenerla en las tiendas mañana mismo. Justamente un día antes se publica este vídeo, así que todo está unido y llegamos a tiempo perfectamente para poder ofreceros la reseña antes de que podáis adquirir el libro en vuestra tienda favorita, que espero sea Badarrol, que en Badarrol seguro lo tienen, ¿vale? Que es la tienda de mi amigo Mark, que tengo que hacer en la publi, lo siento mucho, pero es amigo, es lo menos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, Badarrol, vuestra tienda de rol online, donde está todo lo que queráis de rol. Lo mejor lo tiene este chico en su tienda. Y además con un excelente servicio. Pero estábamos con la reseña que me pierdo. Lo dicho, vais a ver todo el material en inglés, pero mañana sale en castellano. Y como último apunte, antes de que ya empezamos a entrar en el contenido del libro y en lo que es la reseña en sí, para no extenderme muchísimo más, debo decir que esta reseña está hecha por una persona, servidor, que no ha jugado la campaña original en su día, la aparecida para primera edición. Nunca la jugué. Y esta publicación tampoco la he podido jugar todavía. Así pues, es una reseña solamente con mis impresiones y mis valoraciones después de haberme leído el material. No lo he podido llevar a mesa todavía, es algo que me gustaría, me plantearía, pero en este canal tenemos muchísimo contenido y partidas en este momento y hay que valorar qué se dirige, qué no, qué puede esperar, qué puede ser mmm, más necesario mostrar. Sé que hay canales que la están haciendo, así que si queréis echar un ojo, hay canales que, como digo, creo recordar que la están jugando y emitiendo por YouTube. Así que bueno, buscarla porque seguramente encontraréis a alguien que la esté ofreciendo. Dicho y hechos todos estos avisos, incluso la publi, ¿no? Vamos a entrar a lo que es la reseña y vamos a valorar y por qué decía yo que esta campaña El enemigo interior es tan relevante y fue tan relevante en su día. Así que empezamos. Bueno, pues comenzamos como siempre con la parte física de la reseña. Ya sabéis que en este caso estamos con el libro en inglés, como he mencionado con anterioridad. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues una edición en físico que es muy parecida, por no decir igual, que las que hemos estado viendo hasta el momento en todas las publicaciones de esta línea de juego de Warhammer Fantasy cuarta edición. Tenemos, por un lado, un libro en tapa dura, como estamos viendo aquí, ¿no? Las cubiertas son, ya digo, en tapa dura, tamaño A4, con la particularidad, ¿no?, de que la tapa dura tiene ese tono mate y se aplican estos bautizados por mí como brilli, pero que gracias a vosotros, bueno, pues sé ahora que el nombre que tiene técnico
es filtro UV o barniz UV, vamos, que bueno, está aplicado, ¿no?, tanto aquí al título como a todo lo que tenga que ver, digamos, con el texto más o menos destacado del manual. Luego lo que nos vamos a topar es con un manual que tiene, si la memoria no me falla, más de 150 páginas. Exactamente, porque digamos que la 150 sería la última página de lo que viene siendo texto, y luego todavía quedan unas cuantas más, unas 10 páginas o así, que son ayudas de juego de la propia campaña, ¿no? Así que al final se nos ponen unas 160 aproximadamente, con un papel satinado de muy buena calidad. Y en las cubiertas interiores pues tenemos, como ya sucedía con el manual básico y con otros libros de la línea de juego, este mapa de Reikland, ¿no? Que nos puede servir de ayuda para localizar un poco dónde está lo diré, la población o poblaciones que vamos a visitar en esta campaña. Cuanto a maquetación y demás, bueno, pues seguimos con las dos columnas. Lo único que cambia es un poco la ilustración del fondo de la maqueta, digamos, que es este nuevo dibujo en vez del que había en la línea anteriormente. Y por lo demás seguimos teniendo la misma distribución perfectamente llevada. Por supuesto, todas las escenas que requieren mapa traen consigo mapas explicados y desglosados para el director de juego, puesto que los que no tienen estos datos, esta información necesaria, ¿no?, que puede reventar sorpresas de la partida, son los de la parte trasera, que son los que tendrán que ver los jugadores, ¿no? Como vemos, a ver si puedo localizar por aquí. Aquí, como vemos, pues son para los jugadores y las ayudas. Y los artistas del juego, bueno, pues siguen siendo más o menos los mismos. Tenemos un libro en cuanto a ilustraciones a todo color, que normalmente las ilustraciones del manual son escenas o situaciones de la propia campaña, y lo único que nos van a dejar en blanco y negro son los PNJs, que estos mantiene la misma tónica general que ya vimos en los libros de anteriores, ¿no? Como noches difíciles, o días agitados y noches difíciles, o algo así era, y aventuras en Uberlake, ¿no? Mientras que en cambio las ilustraciones que son de escenas y demás, bueno, pues sí que son a todo color. Dentro de esas escenas, pues en la gran mayoría o algunas de ellas sí que contienen en las escenas, como vemos por ejemplo en esta, a los personajes que se crearon en la caja de inicio, que ya os fui comentando en la reseña del manual básico, que serían como los personajes principales de la editorial, ¿no? Y son los que aparecen en las escenas que se dibujan de las aventuras y a lo largo de la línea, ¿no? Aquí en este caso no es una excepción, y como vemos, pues tenemos ilustraciones de nuevo de ese enano, de Amris el elfo, etc, etc, etc. Y los vamos a ver más veces a lo largo de las ilustraciones que encontremos en esta campaña. La novedad en cuanto a arte de esta campaña del enemigo interior es esta, que cada vez que llegamos a uno de los capítulos tendremos una ilustración a página completa, casi de portada, con el título de ese capítulo, que corresponde a una de las publicaciones originales de la campaña del enemigo interior, ¿no? En este caso, este sería el segundo capítulo, Sombras sobre Bogenhafen, que el nombrecito se las trae, ¿no? Con esta ilustración, ya digo, a página completa. De esa manera se dividen, digamos, lo que son los capítulos de la propia campaña en sí, para que sepas distinguir lo que fue cada uno de los libros, porque luego dentro de ese capítulo vamos a encontrar que la maquetación está dividida, como vemos por aquí, en subcapítulos, ¿no? Entonces es una manera organizativa de tenerlo todo algo más claro. Y en cuanto a lo que es la reseña, la parte física, no hay mucho más que comentar. La única cosa que decir es se espera, o
o imagino por la información que tengo que Devir mantendrá un poco lo que es la misma edición, quiero decir que utilizará un poco los mismos materiales y demás para la publicación, no habrá grandes cambios, entiendo, pero bueno, esta es la publicación original en inglés de El enemigo en las sombras, la primera parte de la gran campaña El enemigo interior para Warhammer Fantasy cuarta edición, que en cuanto a su edición pues es evidentemente sobresaliente porque sigue estando a unos excelentes niveles de calidad como ya nos tenía acostumbrada la línea durante todo este tiempo. Bueno, pues vamos a meternos ya directamente a hablar del contenido y vamos a hablar del primer capítulo de los dos que conforman el primer libro de la campaña El enemigo interior. No lo he dicho en la introducción porque se me pasa siempre, pero bueno, lo voy a decir ahora antes de nada. La reseña contiene spoilers, contiene destripes, ¿vale? Vamos a revelar secretos que quizás sería conveniente que no supierais. Pero para poder realizar una reseña en condiciones, al final tengo que hacer estas revelaciones porque me pasa a menudo que cuando lo hago y no hago esta destripes, pues no acabo contento con el resultado porque siempre tienes que estar esquivando cosas y no puedes expresar enteramente lo que piensas o te parecen determinadas cuestiones que has visto en el libro en cuestión. Así que voy a soltar informaciones que como jugadores no deberíais de tener y deberíais experimentar en partida, y por ende si vas a ser un jugador, si sabes que vas a jugar esta partida, esta aventura, no veas este vídeo a partir de aquí por lo menos. Si no, aún así, también aviso, vais a estar viendo imágenes, las imágenes tienen relación con el texto, así que es posible que incluso os acabéis revelando información que no queráis ver, sí, que queráis descubrir en vuestra partida. Por ende, insisto, toda esta reseña al final, quiera yo o no, va a tener una serie de informaciones desveladas que os pueden chafar la partida y el disfrute de esta campaña. Así que aviso de antemano, por ende, para que no haya luego problemas de ninguna clase. Sé que tendría que haberlo dicho al principio, en la introducción, pero bueno, es algo que se me pasa muchas veces porque tengo que pensar en qué voy a decir, en presentar el libro y demás, y al final se me acaba yendo la cabeza a otras cosas. Vale, ahora sí, entremos de lleno en lo que es el primer capítulo de esta campaña. ¿Y por qué digo el primer capítulo? Porque originalmente, aunque aquí lo que tenemos es un único libro, tanto El enemigo interior como Sombra sobre Bogenhafen, que son estos dos capítulos que nos vamos a encontrar, los dos primeros capítulos que vamos a poder jugar de la campaña, originalmente, como digo, en su día, en los años 80, fueron publicados como aventuras independientes. Esto no estaba pensado desde el inicio para que fuese una campaña, sino que a medida que se fue escribiendo, los autores lo acabaron enlazando y posteriormente, los editores pues acabaron reuniéndolo en un solo libro, complementándolo con más capítulos para aumentar la duración de la campaña, ¿no? Y no es algo, como digo, que desde el minuto 1 se dijese vamos a hacer una campaña de 5 libros. No. Aquí, como digo, vamos a toparnos con estos primeros. Y el primer capítulo, titulado, como vemos aquí, The Enemy Within, el enemigo interior, básicamente es el gancho de la campaña. ¿Significa esto que todo este primer capítulo es gancho? Pues yo la verdad es que me atrevería a decir que sí. Porque en esencia, aunque los personajes van a estar... sobre todo esta es un primer capítulo algo guiado, ¿vale? Realmente hasta que no llegan a Altdorf en su viaje no tienen cierta libertad de movimiento. La mayor parte del tiempo la van a pasar viajando, y a no ser que tú les quieras meter distracciones de por medio, pues tampoco van a tener mucha capacidad de elegir qué quieren hacer o a dónde quieren ir o qué quieren investigar. Ya digo que esta primera parte es algo bastante guiada. Yo la considero en esencia el gancho de la propia aventura, porque va a pasar bastante tiempo, no sé cuánto durará esto, pero yo he calculado así muy a ojo
que aproximadamente 3 sesiones, 4 sesiones de juego, depende de lo rápido que sea tu grupo de juego, de lo que le guste rolear, si os trabáis mucho con los combates o no, si se entretienen mucho o no, pues evidentemente las duraciones varían. Pero bueno, yo le he hecho, ya digo, que unas 3 sesiones de 3 horas aproximadamente cada una, pues es muy fácil que te dure esta primera parte, ¿no? De el enemigo interior de la campaña. Este primer capítulo. Ya digo, bastante guiado y que no sé si lo he mencionado porque me estoy distrayendo muchísimo con cosas que contar. Básicamente lo consideraría, como digo, el gancho, porque no durante todo ese tiempo no van a tener mucha idea de exactamente si se han implicado en la campaña o no. Y es que el gancho que utiliza la campaña del enemigo interior para involucrar a los personajes en la historia, debo decir que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y es un gancho que debo decir me ha parecido tremendamente sutil, ¿no? No es el habitual de estáis en una taberna y hay un trabajo, sucede algo, hay una misión y cogéis la misión y ahí empieza la aventura. No es eso. De hecho, los jugadores, vamos a decirlo así, porque es lo que son, los jugadores van a estar en este viaje, ¿no? Porque su objetivo es llegar a Aldorf, en teoría, y a mitad de camino aproximadamente se van a dar cuenta o se van a topar con una caravana que ha sido atacada por mutantes y se van a percatar que uno de los asesinados, de una de las personas que viajaban en esa caravana que ha muerto a manos de un mutante, es tremendamente parecido a uno de los personajes. Casi se podría decir que es un clon de uno de los personajes jugadores. Tú como director del juego eliges quién debería ser, ¿no? Aquí te dan consejos de cómo elegir mejor, pero tú eliges quién debería ser. Y lo dicho, te topas con ese parecido y si investigan el cuerpo van a ver que esta persona llevaba una serie de misivas legales que le hacían el recipiente, el recibidor de una herencia muy importante, ¿vale? Pero una herencia de prácticamente mucho dinero, incluso me atrevería a decir de tierras, incluso título nobiliario. Es decir, algo que es muy difícil que los jugadores no se involucren en ello, en el sentido de que, a ver, si tu personaje es igual a esta persona que ha muerto, tienes los papeles para reclamar esa herencia y la herencia poco menos que te dice que vas a salir de la pobreza en la que vive tu personaje, pues lo lógico y lo normal es, aunque no esté bien, que vayan a presentarse como esa persona en cuestión. Esto va a traer toda una serie de consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque la persona que estaba allí muerta y que es tan parecida a uno de los personajes jugadores es un importante cultista de el dios del caos Tzeentch, en concreto de una secta conocida como la Mano Púrpura, que está tremendamente infiltrada en el imperio y sobre todo en instituciones importantes del imperio. Y claro, que tus personajes jugadores, vamos, que los jugadores vayan a Bogenhafen en concreto a reclamar esa herencia y que se estén haciendo pasar por este hombre que ellos no saben que era un cultista, era un seguidor del caos, pues les va a traer todo tipo de problemas, porque mucha gente, entre ellos los propios sectarios, compañeros de Castor Lieberun, que es el hombre por el que se hacen pasar los personajes, pues van a confundirles y van a pensar que ese personaje que tanto se parece, ese doble, es realmente el famoso seguidor del caos, Castor Lieberun. Y además, bueno, también le van a perseguir muchos otros cazarrecompensas y demás. Así que ya digo, toda esta primera aventura, que en esencia es un viaje hasta llegar
hasta llegar a Aldorf, y luego en Aldorf tener una serie de encuentros que obligan a los jugadores a marcharse a Bogenhafen, es en esencia el gancho, porque ellos van a ser totalmente ajenos a esta situación. De hecho, es muy posible que hasta el final de este primer capítulo no se den cuenta o no se enteren que la persona por la que se están haciendo pasar o por la que pretenden hacerse pasar es un seguidor del caos, o era un seguidor del caos, mejor dicho, y para ellos simplemente va a ser extraño o insólito, o les hará volverse paranoicos, el por qué de repente les atacan, o gente a su alrededor muere, les hacen signos extraños gente desconocida en mitad de la plaza de Aldorf, ¿no? De una de las plazas de Aldorf. Ya digo, a mí me resulta muy interesante porque es una forma muy sutil de involucrar a los jugadores en la campaña, sin necesidad de tener que ser quizá algo más obvio, ¿no? Y darles el típico encargo que les va a enlazar con la campaña en cuestión. No, aquí casi sin que ellos se den cuenta van a estar metidos de lleno en la campaña, sin que tengan que hacer mucho para involucrarse, ¿no? Así que tampoco existe mucho el riesgo de que pasen olímpicamente el asunto y que al final se te chafe la manera de involucrar a los jugadores en toda esta gran trama. Por lo demás, ya digo, hay una cosa que me gusta mucho que podemos ver aquí en estas páginas, aunque no sé si lo apreciaréis por como tenemos la costumbre nosotros de mostrar el PDF, tampoco es así. Pero a lo largo de esta primera parte de la campaña se nos van a ir soltando hilos argumentales o pistas que no van a ser desarrolladas hasta futuras publicaciones, de hecho. Básicamente se nos dice, se nos introduce que el Imperio está viviendo unos tiempos convulsos, y que hay un cierto malestar en Aldorf. Insiste mucho el autor en que transmitas a los jugadores, ¿no?, como Aldorf, la capital del Imperio, poco menos que es un lugar hostil, ¿no? Que casi quiere que se marchen, hasta el punto de que se aplican una serie de reglas especiales solamente mientras estén mientras estén presentes en la ciudad, hasta el punto de que pueden acabar sufriendo alguna mutación que no tiene a efectos de juego nada, como que les cambien los ojos o cosas por el estilo, simplemente por permanecer allí, ¿no? Así que es una manera de que ellos mismos sean conscientes de que no deberían permanecer mucho tiempo aquí, porque no está el horno para bollos, que dice la famosa expresión, ¿no? De hecho, hay una de las cosas que me gusta mucho de las reglas que se aplican especiales durante esta estancia en Aldorf, es que hay algunas, ¿no? Como por ejemplo estoy viendo aquí, cuando los hechiceros lanzan sus hechizos, bueno, pues tienen en la tirada resultados que contengan el número 9, que es el número del dios del caos Zench. Bueno, pues suceden fallos en las tiradas, ¿no? De fallos a la hora de realizar esos hechizos, los típicos fallos que pueden dar al traste y empeorar la situación. Bueno, pues no es una cuestión de porcentajes, es simplemente que salga el número característico o representativo, mejor dicho, de ese dios del caos en concreto, que en el fondo es sobre el que gira toda la campaña. Es algo que ya digo, me ha gustado mucho. Y bueno, no lo he comentado hasta ahora, pero lo voy a comentar. A lo largo del libro vamos a estar viendo unos recuadros con esta especie de soldado imperial que nos ponen opciones. Básicamente en estos recuadros lo que vamos a tener son maneras alternativas de dirigir o de realizar determinados acontecimientos de la campaña. Por ejemplo, que el culpable de una acción no sea el personaje que se nos ha descrito en el texto principal, sino que sea otro. O que en vez de que los jugadores sufran un encuentro con mutantes en este punto del camino, de la aventura, pues que sufran un encuentro con bandidos. Todos estos cambios están dirigidos en especial a jugadores veteranos que ya hayan jugado la campaña original en su día y que
el director de juego quiere introducir estas variaciones para que puedan volver a jugar esta aventura sin saber de principio a fin todo lo que va a pasar y sobre todo sin que hagan metajuego. No obstante, nos advierte el manual, el libro, que si es la primera vez que la dirigimos pero nos gustan más las opciones alternativas que se nos ofrece, que adelante con ello y utilicemos las opciones alternativas en vez de lo que originalmente estaba establecido en la campaña. No hay ningún problema. Hay otras veces, por cierto, que las opciones lo que nos ofrecen son consejos de dirección. No, son las menos, ¿vale? Pero por ejemplo hay algún punto de la campaña donde se nos habla como a lo largo de todos estos años de testeo se ha visto que ese punto es conflictivo y que es algo que los jugadores numerosas veces les han hecho llegar y que bueno, que te ofrecen una serie de consejos para que no te topes con esos mismos inconvenientes que se toparon otros jugadores tiempo atrás, ¿no? Al final es la ventaja de tener un material que durante muchísimos años, 30 más o menos, pues la gente lo ha estado jugando, ¿no? No es lo mismo que si haces una campaña de nuevas. Aquí ya tienes todo un bagaje del que te puedes valer para pulir el material y que sea lo mejor posible y esté en las mejores condiciones jugables posibles. Ya digo, más o menos esta sería la primera aventura el primer capítulo, ¿no? de esta gran campaña. Algo más guiado, muy de introducción. Ya he advertido, ¿no? Que realmente al final incluso todavía no tienen muy claro qué está pasando. No esperéis que al final de ese primer capítulo tengan respuestas, no es así, pero ya pueden aventurar algunas de las respuestas de por qué, sin comerlo ni beberlo, de repente se han visto involucrados en toda una serie de acontecimientos sobre los que no tienen información ninguna, ¿no? Me ha gustado mucho, ya lo he dicho, esa manera tan sutil de meter de lleno a los jugadores en la historia sin que ellos voluntariamente tengan que hacer mucho para involucrarse, ¿no? Y sin que sea muy obvio, demasiado a veces, que tienen que poner de su parte para verse involucrado en la aventura que se va a jugar, ¿no? Aquí es, ya digo, me ha parecido muy sutil. A ver, es evidente, te puedes topar con jugadores que digan, no cogemos esos papeles legales de la herencia, ni queremos ir a Bogenhafen a cobrar esa herencia, ¿no? Digamos, hacernos pasar por este tipo muerto. Pero les tendrás que hacer ver, de alguna manera, que es algo demasiado suculento como para dejarlo pasar. Pero bueno, en fin, como averiguarán cuando lleguen a Bogenhafen, todo eso es mentira. Así que, sin más, vamos a hablaros del segundo capítulo de esta campaña. Vale, pues continuando con la reseña, llegamos al punto de hablar del segundo capítulo, que originalmente en los años 80 era otra aventura, otro libro, publicado independientemente del anterior, pero que, como ya he explicado, posteriormente se juntó en un solo manual y hoy nos llega publicado en un solo libro como la primera parte de la campaña del enemigo interior, ¿no? Pero está dividido en 2 capítulos porque, como digo, en su día eran 2 aventuras distintas que simplemente acabaron siendo unidas a medida que fueron creadas. Esta es Sombras sobre Bogenhafen. En este PDF que tengo, por algún motivo no tiene puesto aquí el título, pero bueno, el libro final sí lo tiene. Y aquí la aventura cambia de tercio completamente. Si en la anterior yo estaba comentando que era una aventura bastante guiada, ¿no? Básicamente los jugadores llegaban de un punto A a un punto B y a lo largo del mismo les iban sucediendo cosas, pero que no tenían mucha libertad de movimientos. Aquí todo eso cambia porque, para empezar, los personajes van a estar fijos en una sola localización durante todo este capítulo, que es la ciudad de Bogenhafen, donde van a pasar la totalidad, ya digo, de la aventura. Y
Y sí que van a tener muchísima libertad de acción, porque la aventura se transforma en una partida de investigación. Y es que, por poner en antecedentes, cuando lleguen a Bogenhafen, como habrán ido escuchando en el capítulo anterior, se está celebrando una festividad conocida como el Schaffenfest, que básicamente es una feria, ¿vale? Originalmente se suponía que era una fecha en concreto señalada en la que los ganaderos podían vender sus animales libres de impuestos, es decir, no tenían que pagar a las autoridades nada por la venta de sus animales, ¿vale? De su ganado, pero que eso fue creciendo, 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 ya que empezaron a venir ganaderos de todas las partes del imperio y con ellos pues también han llegado, bueno, pues feriantes, típicas mujeres que te leen el futuro, timadores que se dedican a hacer juegos de cartas o lo típico de la bolita y los vasos, más cosas, circos de criaturas monstruosas, torneos de boxeo. Digamos que ya es una feria más grande que simplemente la venta de ganado, y es un lugar en el que en cierta manera los jugadores deberían estar y deberían visitar, porque van a tener oportunidades. Más allá de que en Bogenhafen tienen que cobrar la herencia, que aquí sí averiguarán y se darán cuenta que es falsa. Es decir, no hay ese dinero ni esas tierras para el tal Castor Lieberun, y todo era una argucia de un cazarrecompensas para tender una trampa a este cultista, ¿no? Y por tanto intentará tender la trampa equivocadamente al personaje que se está haciendo pasar por el tal Castor Lieberun. Como digo, acabarán aquí varados en Bogenhafen durante unos días, en la que seguramente los personajes, los jugadores, intentarán buscar alguna aventura para pasar el tiempo, y pronto se verán arrastrados a la investigación de la presencia de un culto, una secta dedicada a Thames, que está infiltrada en las más altas esferas de Bogenhafen y que pretende realizar un ritual que ellos piensan que es para traer prosperidad a Bogenhafen y convertirlo en un centro comercial más grande incluso que la capital del imperio, que Altdorf. Pero en realidad todo eso es falso, porque están siendo manipulados por el líder de la secta, el líder del culto, que en realidad lo que quiere es librarse de un pacto que hizo con un demonio tiempo atrás, y este también está siendo manipulado por el demonio con el que hizo el pacto, que lo que realmente pretende y para lo que realmente servirá ese ritual será para abrir una puerta al reino del caos por la que entrarán demonios y acabarán destruyendo la ciudad de Bogenhafen si nadie los detiene. Por tanto, por ende, aquí, como digo, la aventura cambia muchísimo, en tanto en cuanto, ya he dicho, no es una partida de investigación muy al estilo la llamada de Cthulhu, ¿no? Tenemos aquí el grupo ocultista que está a punto de realizar un ritual que, si se lleva a cabo, acabará siendo pernicioso o letal para la ciudad en cuestión, y que los jugadores pues tendrán que ir descubriendo siguiendo las miguitas de pan, ¿no? Preguntando y llamando en puertas para averiguar cuál es la identidad y qué es lo que pretende esta gente, y poder detenerlos y que Bogenhafen siga viva un día más sin que acabe siendo destruida por los demonios del caos. Ya digo, en esencia es una aventura de la llamada Cthulhu, y por tanto tendrán aquí mucha más libertad para moverse por la ciudad como ellos prefieran, ¿no? Siguiendo las pistas que vayan encontrando y que les vayan indicando dónde podrán encontrar información que les permita avanzar en la trama. Por lo que digo, pues es eso, ¿no? Que cambia mucho el tono de la campaña en este punto, y en fin, dentro de lo que es la aventura, me parece una aventura de investigación más que competente. Me ha
Me parece que está muy muy chula, como poco a poco van siendo conscientes de lo que aquí está pasando y que realmente eh, cuando uno la analiza se da cuenta que no va a avanzar mucho en la gran metatrama de la campaña del enemigo interior. Es decir, en la identidad de Castor Lieberun, en qué pretende la secta a la que pertenece Castor Lieberun, porque la secta que se van a encontrar aquí es otra, diferente. Que simplemente lo que sucede es que, debido a una serie de errores con el embrollo en el que están metidos los jugadores, pues el demonio y los sectarios se piensan que estos jugadores tienen interés en ellos y en lo que van a realizar, cuando en realidad no es así. Así que de alguna manera, paradójicamente, se acaban autorrevelando ellos solos eh, por una confusión. Pero bueno, es, como digo, una aventura de investigación notable, muy, muy, muy interesante, larga, mientras que el primer capítulo yo creo que sería más corto. Esta puede durar mucho más. Aquí no me atrevería a decir cuántas sesiones os va a durar, porque depende muchísimo del grupo de juego, del tiempo que pasen entre que consiguen una pista y la siguiente, si rolean mucho, si van a muchos sitios o tienen la suerte de ir a los sitios indicados en el momento indicado, si se bloquean o no se bloquean. Hay demasiadas variables como para que me atreva a avanzar la duración de este segundo capítulo, pero vamos, yo creo que bastante tiempo le vais a sacar, bastante juego le vais a sacar hasta que podáis continuar la campaña en la segunda publicación, ¿no? Que es Muerte en el Reich, y que llevará a los personajes jugadores a huir de Bogenhafen, porque esto puede terminar de muchas maneras. Una de las cosas que me resulta curiosa de esta aventura, de este segundo capítulo, es que realmente no tienen por qué detener el ritual. Puede suceder que se acabe abriendo la puerta del caos y los demonios entren en Bogenhafen y Bogenhafen acabe siendo destruida por demonios, en cuyo caso no significa que la campaña haya terminado, haya acabado, sino que la campaña continúa con esas consecuencias. Es decir, a partir de ese momento, lo que tú vas a dirigir es la huida de los personajes de Bogenhafen, y una vez hayan salido de la ciudad, bueno, pues continuarás la campaña con el siguiente capítulo, pero tendrás que tener en cuenta que esta ciudad ha sido destruida por demonios. Así que ya digo, no, el fracaso es una opción, se puede decir, en esta campaña del enemigo interior, que, insisto, puede suceder perfectamente que los jugadores no consigan detener los planes de los sectarios de Zench. Y más o menos hasta aquí llega lo que puedo decir de este segundo capítulo. Vamos a terminar con el apéndice que viene y pasamos a la valoración. Aparte de los dos primeros capítulos que trae este libro de la campaña, también tenemos un apéndice donde vamos a encontrar información útil, que es lo que complementa y finiquita, digamos, este suplemento, ¿no? Y es, como estamos viendo aquí, una guía de Bogenhafen. Si tenéis en vuestras manos o habéis leído la caja de inicio, recordaréis ese libreto que trae consigo, que es una guía de Ubersreik, donde básicamente se nos da información de la ciudad de Ubersreik, de sus PNJs principales, de sus localizaciones, de sus establecimientos principales, etc, etc, etc. Lo que tenemos aquí es muy similar. Tenemos una descripción punto por punto de los diferentes barrios, de los establecimientos más destacados de esos barrios, y cada una de estas localizaciones viene acompañada de un par de semillas de aventura, es decir, que van relacionadas con algunos personajes que hemos visto en la campaña, algunos PNJs de renombre que habitan en Bogenhafen y con los que los jugadores se habrán podido topar a lo largo de la campaña. Y de nuevo, podemos utilizarlo para crear nosotros aventuras independientes,
Es decir, yo cojo este material, esta semilla, desarrollo una aventura y la juego con mis jugadores sin necesidad de tener que dirigirles el enemigo interior. Pero también es posible que si los jugadores acaban entreteniéndose demasiado o saliéndose demasiado por la tangente durante la campaña y concretamente durante el tiempo que están en Bogenhafen, pues siempre puedes tirar, ¿no? Recurrir a este material para meterles aventuras, partidas de relleno con las que se entretengan antes de que acaben teniendo que volver a la historia principal de la trama, bien porque se lo vayas dejando caer o bien porque al final acaben decidiendo investigar esa línea en vez de seguir entreteniéndose con cosas que no les llevan a ninguna parte. Más allá de esto, pues es un contenido que es esencial, ¿no? Y que por eso está en este manual y no en el compendio, porque en esencia sí que tienes que conocer cuál es la distribución y las localizaciones relevantes de Bogenhafen, porque a fin de cuentas vas a tener una partida de investigación abierta en esa ciudad. Y habrá veces que los jugadores se dirijan a localizaciones que tienen que ver con esa investigación y habrá otras veces que las pistas o su línea de pensamiento les acabe llevando a otros lugares que no tengan que ver con la aventura y por tanto no estén reflejados dentro de lo que es la aventura, pero que gracias a este contenido tú puedes recurrir y saber qué se van a encontrar ahí sin tener que improvisar sobre la marcha, ¿no? Imagínate que se les mete en la cabeza que tienen que ir al templo de Ulrich. No necesariamente porque la investigación les lleve allí, porque la investigación no les lleva allí para nada, pero puede que uno de los jugadores tenga mucho interés en visitar el templo de Ulrich de Bogenhafen. Bueno, pues gracias a que aquí te están describiendo el templo de Ulrich de la ciudad y dónde se encuentra, tú puedes recurrir a este material y no tendrás que inventarte nada sobre la marcha porque ya lo conoces, los autores te han provisto de esa información. Y lo dicho, no hay mucho más que comentar al respecto porque es que el apéndice es eso, es tanto Bogenhafen como, y de forma similar también a como sucedía en la guía de Uberreich de la caja de inicio, pues también nos hablarán de algunas localizaciones aledañas, es decir, de ducados y baronías cercanas, ¿no?, a Bogenhafen, porque a lo mejor también puedan acabar saliendo de la ciudad y estar en estos lugares próximos, en estos territorios próximos a la ciudad. Y por tanto, bueno, pues aquí te dan también de nuevo la información. No solo eso, ya digo, sigue punto por punto lo que vimos en esa guía de Uberreich, este capítulo, este apéndice, porque también nos hablará de algunas organizaciones de renombre que habitan en Bogenhafen, incluido algún que otro PNJ secreto que lo más probable es que ni siquiera aparezca en campaña, pero bueno, ahí tienes tú la información por si quieres hacer uso de ella. Y ya está. Complementa con un segundo apéndice con algunas reglas nuevas, se ofrecen un par de niveles nuevos de dificultad en las tiradas, ¿no? Mientras que el manual básico te ponía como el menos 30 como el máximo penalizador, aquí se llega a introducir el menos 40 y el menos 50 para cosas especialmente complejas. Si quieres lo usas, si no, es tu elección. Y bueno, también te ofrecen algunas reglas nuevas de cómo se presentan las cerraduras de puertas y candados de cofres y demás, así como nuevas enfermedades y rasgos para monstruos y criaturas que van a encontrar en la campaña y que aquí tienes la información para saber exactamente qué significan. Termina con el calendario imperial y cómo está organizado, y por último, como ya hemos visto en la parte de la edición, con todas las ayudas de juego que darles a tus jugadores en partida, así como mapas necesarios. Ya digo, aquí los últimos mapas, tanto con la ciudad como con los alrededores del territorio. Y este último, que es el que recorren en estos dos capítulos de la campaña de Reichland. Y hasta aquí
todo lo que podemos hablar del enemigo interior, la parte 1 del enemigo interior, es decir, el enemigo en las sombras, que me hago el lío. Vamos a la valoración final. Con la campaña del enemigo interior, y en concreto con este primer volumen del enemigo en las sombras, sucede algo muy semejante, muy parecido a lo que ya vimos que sucedía con el suplemento de Noches Agitadas y Días Difíciles, pero con importantes excepciones o con importantes diferencias, mejor dicho. Y es que yo en aquella reseña ya comentaba, ¿no?, cómo se presentaban una serie de aventuras que, si hacíamos caso de lo que su autor nos explicaba en el prefacio del libro, algo que tiene toda esta línea y que por cierto me encanta, meterme prefacios por favor en los manuales de rol que me explican el contexto de las publicaciones, porque es algo que adoro y que en los cómics se hace y me resulta tremendamente importante muchas veces para entender y comprender exactamente qué hace especial a esa publicación con respecto a otras, y más en estos casos que estamos trayendo de vuelta a publicaciones antiguas y que para los que no estuvimos presentes en ese origen, porque en este caso yo acababa de nacer, pues, pues podamos entender mejor el contexto de las cosas y qué las hacía importantes. Entonces, decía, por tanto, que con el suplemento Noches Agitadas y Días Difíciles se nos explicaba en ese prefacio cómo eran unas aventuras que en su momento resultaron tremendamente innovadoras, pero en cambio veíais en mi reseña mi impresión de las mismas que no era positiva. Es decir, esto es una cuestión muy personal. Sé que puede haber mucha gente por ahí que le encanten y le parezcan las mejores aventuras jamás creadas, o a lo mejor no tan exageradamente, ¿no? Es una manera de hablar de una forma con hipérbole, pero vamos, que les gusten muchísimo. A mí, en cambio, yo decía que no me agradaban porque ese estilo de juego no me agrada en absoluto. No me gusta. Y por ende, aunque comprendía la innovación que supusieron en su momento, en la actualidad no me sorprendían ni tampoco congeniaban con el estilo de juego que a mí me atrae en una partida de rol. Es aquí donde tenemos las diferencias con el enemigo en las sombras, porque el enemigo en las sombras, este primer capítulo de la campaña del enemigo interior, sucede algo parecido, y es que si vamos de nuevo al contexto, nos hablan de cómo este material originalmente surge en una época en la que los juegos de fantasía principalmente eran mazmorreo. Es decir, te habla y lo desarrolla más en detalle en el compendio el autor o autores, porque son dos los que lo mencionan, Philip Gallagher y Graeme Davis, y te hablan cómo en ese momento los juegos de fantasía estaban dando paso al juego de terror, ¿no?, con la gran entrada triunfal de la llamada de Cthulhu, que ofrecía una nueva manera completa de jugar totalmente diferente a lo visto hasta ese momento en otros juegos de rol. Y la fantasía de por sí, el mazmorreo, que era lo que había sido hasta ese momento, estaba perdiendo popularidad y estaban empezando a publicarse suplementos que eran ciudades en esencia. No era un suplemento de ciudad donde te escribían a lo mejor una ciudad, una población y un estilo de partida más sandbox, quizá. En este contexto, la aparición de una aventura como es esta, que no deja de ser en esencia una partida de investigación muy, muy, muy al estilo de la llamada de Cthulhu, pero en un universo de fantasía y además con un universo como era el de Warhammer Fantasy, de baja fantasía, ¿no?, que no era fantasía épica de Tolkien, sino algo un poquito más sucio, incluso algo más satírico en algunos puntos, pues evidentemente sí que supuso una revolución. ¿Qué ocurre? Que esto que entonces era rompedor, hoy en día, en 2021, cuando hay numerosísimas publicaciones en cuanto al mundo de los juegos de rol, aventuras de todo tipo, ¿no? La fantasía se ha diversificado muchísimo, ya no es rompedor. Ya no, si alguien se aproxima de nuevas a esta campaña, el enemigo interior, es muy posible que no vaya a entender, a mi juicio al menos, algunas de las alabanzas que se le hacen a esta obra,
porque no va a haber algo diferente de lo que ya he estado viendo durante los últimos años en el mundillo. Hay que meterse en esa mentalidad de tiempos atrás para comprender por qué esto en su momento era esa pequeña revolución que decía yo al principio. E insisto, ahora esto no lo es. ¿Significa eso que la campaña pierde enteros? ¿Que este primer libro, esta primera publicación, no merece la pena? Ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Pese a que ya no rompe, ya no sorprende, ya no supone ese cambio de paradigma que sí que en su momento significaba, seguimos estando aquí ante lo que me parece una aventura tremendamente interesante, seguramente muy divertida de jugar, y aunque la cuarta edición de Warhammer Fantasy es un poquito menos letal de lo que era la primera edición, también peligrosa y hasta cierta manera adulta, ¿no? Volvemos a tener una aventura muy de Warhammer en cuanto a que es una aventura muy urbana. Es cierto que el primer capítulo tiene esa parte, ¿no?, de viaje, pero por ejemplo el segundo capítulo del libro de la campaña, vamos a ver que es una aventura muy urbana y es una aventura puramente de investigación en la que los jugadores tienen que estar moviéndose por la ciudad, buscando pistas y averiguando quién se oculta detrás de los males que está sufriendo la ciudad de Bogenhafen y ese extraño culto adorador del caos, ¿no? Claro, su creador lo menciona en el compendio. Su creador dice que cuando le ordenaron hacer una aventura para Warhammer, que acabaría siendo Sombras sobre Bogenhafen, es que la palabrita se me traba bastante, por cierto, lo que le dijeron es, su jefe lo que le dijo fue, quiero que hagas una aventura de Cthulhu para Warhammer Fantasy. Y es exactamente lo que hizo y es exactamente lo que es. Y es una pequeña maravilla y ya digo, a mí me ha resultado muy, muy satisfactoria la aventura en sí. Es la primera aproximación que tengo a la misma y lo dicho, no me ha resultado rompedora porque son cosas que ya he visto, mientras que en su día no lo habría visto y por tanto sí me hubiera resultado rompedora. Ya hemos hablado de eso, pero bueno, ya digo, a mí me ha gustado muchísimo esta primera aproximación y me deja con ganas de decir, ostras, ¿cómo continuará la historia? ¿Cómo continuará esta campaña, ¿no? Así que en ese sentido deseando ver los siguientes libros de los 5 que conformarán la campaña en total. Y debo admitir que tengo ese gusanillo ahí de me gustaría dirigir esto. Y cuando un libro de aventura o de campaña te deja el gusanillo de me gustaría dirigir esto, es positivo siempre. Otros elementos que celebro sobremanera de esta vuelta del enemigo interior, del enemigo en las sombras, no este primer libro de la campaña, es que se nota que estamos ante una aventura que ha tenido muchísimos años de testeo. Y los autores saben, por el feedback recibido a lo largo de tantísimos años, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionaban. Y como hemos visto, ¿no?, tienes gran cantidad de recuadros repartidos a lo largo del libro que te dan ese extra, ¿no?, esas opciones para poder cambiar los elementos de la campaña, que puedes hacerlo porque te guste hacerlo, porque prefieras esas opciones alternativas, aunque sea la primera vez que la juegas, o puedes hacerlo como está un poquito pensado, que es que tengas jugadores que ya jugaran la original, quieran volver a jugar esta nueva iteración para la cuarta edición, pero le introduces estos cambios así, no te harán metajuego, o les pillarás, digamos, desprevenidos cuando te hagan ese metajuego, porque ellos ya se saben qué es lo que sucede en la historia, ¿no? Por lo demás, como no conozco la original, no puedo saber si ha habido muchos cambios o no, pero la impresión que me da es que se mantiene bastante intacta al respecto y que lo que realmente te ofrece, o los cambios que realmente te ofrece, son esas opciones para ajustarla a jugadores novatos o mejor dicho a jugadores veteranos, ¿no? Que muchas veces las opciones la verdad es que están chulísimas y si las cambias aunque sea la primera vez que la juegas, perfectamente bien, o sea, creo que
hacen algo más que simplemente decirte puedes hacer esto, sino te dan un poquito de desarrollo de si haces esto, ten en cuenta que cambia esta parte, entonces para cambiar esta parte haces esto otro y así. Y ya digo, por último, que nos viene esta parte dedicada a Bogenhafen, que incluso aunque no juguemos la campaña nos puede resultar muy útil, porque es una localización muy interesante que además viene plagada de semillas de aventuras que podemos desarrollar bien en esta campaña o bien en nuestras aventuras creadas personalmente, en la campaña que estemos jugando creada por nosotros con nuestros jugadores. Por lo tanto, este es un libro muy, muy, muy recomendable. A mi juicio, una impresión más que positiva, sino sobresaliente. Y lo dicho, nos veremos con las futuras publicaciones de esta campaña, que de momento, por la pinta que tiene, su regreso me parece algo muy celebrado, me parece un éxito rotundo en lo que a mí respecta, ¿no? Nada más por mi parte, hasta aquí llega nuestra reseña. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal si queréis estar atentos a más publicaciones, ¿no? A partidas, debates, charlas, entrevistas, reseñas y mucho más contenido, todo ello relacionado con el mundo del rol en castellano y en inglés. Así que un servidor Lobsaico se despide. Nos vemos en futuras reseñas, futuras partidas, futuros vídeos en general para este canal. Hasta la próxima.